Pero no hay que olvidar lo que está pasando a nivel político, qué pasa en el gobierno nacional, qué pasa con el caso Adorni, cómo está hoy la situación de Manuel Adorni, que dentro de muy poco habían solicitado que se presente Sí. en el Senado a dar un balance de su gestión como jefe de gabinete. Sí, y también este tema del cual venimos hablando hace meses ya, ¿no? Que forma parte, creo que, de la agenda de todas las semanas, porque, bueno, todo lo que ha ido generando también Sí. dentro del gobierno, toda la situación de esta causa, de esta investigación por enriquecimiento ilícito, que generó también una interna muy importante dentro del gobierno nacional, ¿no? ¿Y qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Adorni va a ir o no va a ir al Senado para hablar de este caso? Le hemos invitado a él, a Pablo Juárez, nuestro jefe de redacción de aquí del diario El Tribuno. ¿Cómo estás, Pablo? Lu, Muchas buen gracias. día, ¿cómo estás? Álvaro, Lara, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. aquí. Y siguiendo de cerca, vemos todos los informes, por supuesto, del Claro, diario, sí. de este caso que parece que lleva un montón de tiempo. 3 meses. Pero lleva 3 meses. Y encima el gobierno tenía la intención que el Mundial, Álvaro, vos que estás Sí. con la transmisión, lo opaque, que ya no se hable de Adorni. Que pasa siempre en los mundiales, ¿no? Por suerte le cayó algo de Sirio, Claro, ¿no? Que sí. dice, bueno, podemos remontar por ahí, pero en las últimas horas se vivieron horas maratónicas y una vez más quedó expuesta la interna que hay en el gobierno y algunas cuestiones media delicadas, por ejemplo, la situación de Bullrich, ¿no? Que vamos Sí. a ver cómo quedó finalmente un poco mal parada, porque ayer hubo 2 frentes en el Congreso Nacional. Por un lado, la Cámara de Diputados había convocado a una sesión para interpelar a Adorni, Sí. ¿no? Pero no hubo quórum. Tenían que juntar la oposición 129 votos. Sí. Llegaron a 117, perdón, 129 diputados no votaron, Claro. 117 personas. ¿Qué pasó ahí? Obviamente los de la Libertad Avanza no se presentaron. Claro, hubo un faltazo Hubo importante, un faltazo. El PRO ayudó y también los diputados salteños. Sí. Sí. De los 7 diputados salteños, 6 no se Que presentaron. ahí los vemos en pantalla, Ahí lo estamos ¿no? viendo en Sí. pantalla. ¿Qué esperamos? Los libertarios obviamente no se van a presentar La porque sorpresa llegó por otro lado. responden, claro, ¿no? Ya sabemos, a la Casa Rosada. Sí. Pero hay 2 diputados que ya nos tienen un poco acostumbrados. De hecho, fue la recriminación que siempre se le hace desde el PJ, ¿no? Que ahora está en un proceso de elección y demás, que tampoco se presentaron, que son Pablo Outes Sí. y Yolanda Vega, Sí. del bloque Innovación Federal, que ellos actuaron en consonancia con otros diputados que responden a gobernadores, ¿no? Los gobernadores aliados al gobierno le dieron un gesto nuevamente a Milei, como ocurre con todas las leyes que el gobierno quiere sacar, y no se presentaron, no dieron quórum. El único que se presentó fue Bernardo Viela, Sí. Sí. que no es la primera vez que, entre paréntesis o entre comillas, desafía, ¿no? Que muestra cierto grado de independencia y me parece saludable que sea el que se presente. De todos los salteños, el único que el asistió único, fue sí, Viela. sí. Pero bueno, Me llama la atención, de hecho, que Bernardo Viela es el único que asista, porque cuando fueron las elecciones pasadas era como Bernardo Viela el candidato de Gustavo Sáenz. Claro, Y ahora sí. como que vaya... claro, ahí me parece que él mantiene esta postura de ser una tercera fuerza o no plegarse a la interna, perdón, a esta dicotomía, a esta grieta, Claro. acá o Milei, ¿no? Es eso. ¿Qué argumentan de un lado y de otro? Sí. A ver, el PRO días atrás había sacado un comunicado diciéndole a Milei, Adorni tiene que renunciar, ¿no? Pero sacó un comunicado diciendo que no se van a prestar a esta maniobra acá y que están de acuerdo con que este tema, la interpelación de Adorni, no se trate sobre tablas directamente, sino que vaya a una comisión, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tenga el camino que hacen todos los proyectos de ley, Sí. que esto también se utilice para el pedido de interpelación de Adorni. Bueno, obviamente hubo discursos encendidos de la gente, de los diputados que Escuché quedaron diputados ahí, de la Unión Cívica de la Unión Radical. Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical también estuvo dividida. Un grupo dio quórum y otro no. Claro. Claro, los radicales con peluca, como Claro. se dice en la política, le dieron también un guiño al presidente. El Frente de Izquierda también dio quórum.
Y bueno, toda Unión por la Patria sabemos que está con el cuchillo y el tenedor ahí esperando a Adorni como para interpelarlo, ¿no? Sí. Sí. Y que él ya se había mira, reunido con senadores, ¿no? Hay justamente otro dato llamativo. Mientras ocurría esto, horas antes, en Balcarce 50, en la Casa Rosada, Adorni y Karina Milei se reúnen con senadores libertarios. Sí. Ahí incluso estaba Guzmán Coraita, que es un senador salteño. ¿Y quién no está ahí? No está Bullrich. Claro, no no está está Patricia Patricia. Bullrich. Y es llamativo, Sí. ¿no? Porque Patricia Bullrich es la jefa del bloque de la Libertad Avanza. Sí. Después va en un video que seguramente va a pasar la producción. A Patricia Bullrich le preguntan, ¿por qué usted no estaba ahí? Y yo estaba trabajando, estaba ayudando a Adorni, digamos. ¿Qué hacía Bullrich en ese momento? Bullrich se encargaba de hablar con aliados y con la oposición de decir, che, no lo traigamos a Adorni, el Claro. 2 de julio. Adorni tenía previsto ir el 2 de julio, no en carácter de interpelación, sino en carácter de cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional de brindar el informe de gestión, como Sí. ustedes Claro. lo dijeron, ¿no? Él Sí. tiene que ir un mes a diputado y un mes al Senado. Esa es una obligación de los jefes de gabinete. En otras épocas no todos lo cumplieron. Y bueno, Bullrich gesta ahí, charla con uno, charla con otro, y anuncian que se suspende, que no va a haber ese periodo de informe porque no había preguntas. Ah, ok. Esto, lo que decís vos, Pablo, es importante, lo de Patricia Bullrich, porque esto decía ella cuando le consultaban ahí Bien. en Senador. La vemos. Hemos resuelto que mañana el jueves va a haber una sesión donde vamos a discutir una serie de temas importantes, la ley de propiedad privada, vamos a votar jueces, vamos a votar pliegos de Cancillería, tratados internacionales, y bueno, el kirchnerismo ha presentado un pedido de interpelación y la interpretación es que al no tener dictamen va a necesitar los 2/3. ¿Lo van a escuchar el día 2 de julio a Adorni aquí? Bueno, en principio hemos decidido que no venga, porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio, no ha habido preguntas prácticamente, no se han recibido preguntas, así que esa es la idea. Yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de jefatura de gabinete. Senadora, ¿por qué no fue a la Casa Rosada hoy? Se la ve ordenada, digamos, ¿no? Esto lo hago por una orden que por defender algo indefendible en esta situación. Recordemos que Bullrich ya viene mostrando distancia, de hecho Sí. es la primera y la única, ¿no?, ministra que le dice a Adorni hace un mes más o menos, Adorni, apurate y presentá Claro, la la declaración, presentá la declaración. plantea Bueno, esto, ¿no? ella no es, a ver, es una política de larga data, no es algo al azar lo que ella hace para mí nunca. Y curiosamente ahora cuando ganó Argentina, tiró una foto en Twitter Claro, que haciendo estaba con- así. Sí. O Bueno, sea, claro, no sé. Patricia Bullrich Ella tiene- tira sus Tiene- cositas. Y que se empieza a vender sola, ¿no? Se empieza sí, como a sí, sí, alejar, sacó un video en sus redes sociales. Veamos que Bullrich es la única ministra que tiene funcionario de la Libertad Avanza que tiene peso político propio, ¿no? Sí. De hecho, también hace 2 semanas en sus redes sociales publicó ella en un laberinto diciendo, bueno, jefatura de gabinete, presidencia, vicepresidencia. Ella está jugando con eso, pero lo más grave es que también ella queda expuesta. ¿Por qué? Porque si yo estoy, vos, Luz, estás gestionando acá, ¿no? Claro. Y después a las 2 horas Adorni saca, no, yo estoy dispuesto a ir, fin. Claro. ¿No? Entonces decís, pero ¿cómo es el Me tema? hacen hacer todo este trabajo y al final... Claro, y entonces... Porque bueno, Adorni habló, ¿no? Habló también. Claro, después él de- tuiteó Él tiró un Claro, tuit. él tuiteó. y sí. bueno, que lo tenemos ahí, ¿no? Estoy a disposición para presentarme el 2 de julio al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución. Entonces hay una Claro. contradicción entre, Claro. entre lo que dice uno y lo que después tuitea Y lo Adorni, que ¿no? debe Parece que se ponen ahí de acuerdo como para pelearse. ¿Viste? Vos decís que sí, yo digo que no. Claro. Yo digo que no, vos decís que Es sí. que lo que para mí lo que debe indignar a Bullrich son estas fotos, ¿no? Karina Milei, Claro, senadores, al sí. final aquí estamos... Y ella dice, bueno, yo soy la cabeza del Senado Libertario, porque Claro. Villarroel es la vicepresidenta. Presentó su presidenta, renuncia y no se la aceptaron, de hecho, Claro, también. y estoy trabajando y ustedes por otro lado hacen reuniones, los exponen a los senadores libertarios
Y por otro lado ellos me dicen, che, que no venga Adorni porque nos pone incómodos. Imagínense ustedes, por más alineamiento político que tienen los libertarios, es incomodísimo, muy incómodo, tener a Adorni sentado ahí, expuesto a que toda la oposición se mofe, Sí, total. y con justa razón, ¿no? Con más 20 correcciones en sus declaraciones Claro. juradas, Y- sus inconsistencias Y en discursivas. 3 meses que lo único que hizo fue abrir internas en el gobierno y Claro. generar que la imagen en general del gobierno nacional baje, ¿no? Sí. O sea, cada vez más negativa. El otro día escuchaba a un analista político, Asís, y él digamos, me quedó esto, que quizás al kirchnerismo le convenga que Milei siga. Perdón, que Que Adorni Adorni siga. siga. Sí, sí. ¿Por qué? Sigue desgastando la imagen Claro. de Milei. ¿No? Entonces, llamamos a sesión, se cae, ay, la gente que dice, lo están cubriendo otra vez a Adorni. Claro. Tiene que ir al Senado. Bullrich cierra filas para que no vaya, y él dice, sí voy. Y el tema sigue en agenda, y el desgaste sigue, ¿no? Sí. Pese a un tiempo, como marcábamos, estamos en una época más descontracturada, la gente está pensando en Messi, hoy es un día donde Sí, todos estamos Claro, la ahí. cabeza está en otro... Pero no sale del tema. No, él, no sale de sale del agenda. tema, y eso es lo grave, y que se sigue poniendo, ahora se va a debatir en las comisiones de asuntos constitucionales. Si no se logra ahí, en el Senado, lo que Bullrich está pidiendo es que, para llamarlo a interpelación, se logren 2/3 del total de los diputados, Claro. no que sea con mayoría absoluta. Claro. Siguen las negociaciones. Ayer Milei, fíjense ustedes, que fue a la Fundación Faro, fue con el nuevo vocero, que es Javier, Sí. ¿no? Y dijo, bueno, él se va a encargar de dar las buenas noticias. Obviamente volvió a criticar a la prensa, dijo que los periodistas solo sabemos dar malas noticias, que estamos en una campaña, que no vemos que la economía crece. No nos odian lo suficiente. Claro, que no nos... Y fíjense ustedes, ayer el INDEC dio que el PBI creció un 2,3% Sí. en el primer trimestre del año. ¿La gente habla de eso o habla de Adorni? No, habla de Adorni. Dice, la minería está creciendo, al agro le va bien, el sector Claro, los datos buenos energético no son está... suficientes para tapar este Claro. quilombo que tiene. Claro, digamos. pero No, además, pero- ¿por qué? Porque está creciendo la macroeconomía, pero la micro, la que tiene doña Rosa en su casa, don José, don Pablo, Sí. está peor, ¿no? Sí, sí. Pero eso es lo que veo, ¿no? Porque Adorni en las fotos no pierde la sonrisa, no hay una preocupación, se juntan ahí con senadores, pero están totalmente disociados de la realidad. Claro. A mí No, se no. a mí me da la sensación de que el gobierno, o sea, no le suelta la mano, pero porque no quiere hacerlo de golpe, o sea, no quiere hacer esto, porque ahí va a decir, bueno, literalmente me vendo. digamos. Claro. Entonces lo que está haciendo es esto, ya lo sacó de de vocero, ya hay otro. Y falta poco para mí para que lo saquen finalmente Que también. no, de la no se entiende jefatura si de es un gabinete. capricho del presidente, ¿no sería mejor el presidente salir a dar la cara y decir, sí, los corruptos lo vamos a hacer a un lado de este gobierno y Adorni se va? Yo creo Y que hasta que te daría mejor, Milei. Creo que en ese Claro. punto tiene un costo también, o sea, tiene un costo la renuncia de él después de haberlo bancado tanto, pero también tiene un costo constante bancarlo, ¿no? O sea, mantenerlo. Sí, sí, está, sí, sí. está en una situación de cualquier cosa que se termine pasando con Adorni, o mantenerlo, o su salida, le va a costar políticamente al gobierno. Claro, el presidente se tiene que preguntar o debe estar analizando, en un caso hipotético. Claro, si lo por está supuesto, porque analizando. mientras tuitea. Yo creo que está muy cerrado el tema y que él no quiere soltar mano. Si Adorni se va, bueno, me ganó la prensa, me Claro. ganaron los K, Sí. el hate, él es muy de las Tiene redes que dar el sociales. brazo a torcer. Claro, entonces se ve como debilitado. Si lo sostengo a Adorni, bueno, hay un costo político. Entiendo que también estamos muy lejos de las elecciones y que el gobierno está empecinado en decir a los argentinos, la economía va bien, ¿no? De aferrarse a ese mensaje. El mensaje de la moral, ese que dio en la apertura del Congreso, Sí. ya está desdibujado, está deteriorado. Con Adorni no se lo puede sostener. Por más que él diga, no, por dentro Milei dice, no, Adorni no es un corrupto. Quizás hubo una omisión en la declaración Claro. jurada, muchas omisiones, no fue Sí. solo una. Tal vez es evasor y no corrupto. Claro, tal vez es preferible ser evasor, pero piensen ustedes, cualquier emprendedor, ¿no? que abre su negocio, que tiene que pagar aún altos impuestos, Sí. pese a que este gobierno viene bajando, ¿cómo se siente?
Claro. Porque Milei... Le toman el pelo. Claro, Adorni dice, yo no le quería pagar a la vieja política, que eran los K, ¿no? Cuando él supuestamente hizo esas operaciones con criptomonedas. Pero no es a la política, el Estado somos todos, o sea, Claro. nos tiene que pagar a todos, no es que le paga a Cristina, le paga a Alberto, a Macri o a Milei. Claro, Le paga a siempre, todos los argentinos. lo que decíamos siempre, ay, lo paga el Estado, lo paga la Claro. provincia, pero ese Estado, esa provincia somos Sí. nosotros, digamos, los trabajadores que pagamos los impuestos y demás. Claro, y otro dato llamativo de ayer, chicos, que ayer pasó tanto, que tuvimos acá también en el diario un seguimiento a la distancia, fue que el gobernador Gustavo Sáenz estuvo en Buenos Aires. Sí. Fíjense que en coincidencia con los votos de Yolanda Vega y Pablo Outes, el gobernador se reunió con Luis Caputo y con Santilli. Veamos en las redes, yo estuve revisando hasta hace un ratito, en las redes del gobernador no había nada, ni en Nada. la página oficial, nada. Yo pregunté anoche si iban a mandar algún comunicado, algún parte de prensa y no lo hubo. Y son dos personas que tienen una injerencia. O sea, Sí, Caputo, que sería la billetera, claro, y Santilli, el negociador. claro, tal cual, bien. Lara. Yo me imagino ahí, ¿no? Gustavo Sáenz. Bueno, yo quiero esto. Y Bueno, lo que Santilli- fue a reclamar supuestamente las obras, fondos, va a decir que no alcanzan los ATN ni siquiera para el transporte, para el subsidio del transporte. Después sí Sáenz dio una nota en Infobae, pero la foto la colocó Jaldo de Tucumán. Sí. Y bueno, ahí vimos que no era solo Sáenz, sino también Jaldo y Jalil, ¿no? Sí. Gobernadores que no vienen de la Libertad Avanza, pero no es un dato menor que el día en que no dieron quórum los legisladores, los tucumanos tampoco dieron quórum, y bueno, 1 más 1 es 2, ¿no? Claro. Que no es una matemática la política, pero las conjeturas nos indican eso. Y saben justamente lo que dijo es, bueno, que a veces no cumplen, pero me llama mucho la atención con a veces no cumplen, pero los legisladores saencistas, por lo menos 2, siempre o Apoyan. casi siempre terminan votando a favor de los proyectos de la Casa Rosada, o sea, de los libertarios. Pablo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo sigue? Hay que Bueno, estar con la lupa. no hay que estar con la lupa. El jueves en el Senado va a volver el tema, pero para tratar en comisión de interpelación. Queda ahí la incógnita si... por ahora está caída la sesión del balance de gestión, porque se suspendió, después Claro. de que Adorni 2 horas después sacó ese tuit. Y después en diputados también se va a tratar, va a volver el tema a comisión, donde el PRO ahí sí quiere mostrar en comisión su descontento con el gobierno, ¿no? Perfecto. Y decir, bueno, vamos por ahí. Hoy en diputados, por otra parte, se da vuelta rápido la página y se trata de Super Rigi. Así que vamos a tener sí. también una sesión un tanto maratónica desde las 14. Seguramente va a contar con el apoyo a ese proyecto, porque sí, como al igual que el Rigi, favorece a las provincias mineras como Salta, las provincias cordilleranas básicamente, Sí, sí. ¿no? Así que bueno. Vamos a estar atentos. estaremos Gracias. atentos. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Esperemos que la semana que viene tenemos algo más de Adorni que no sea la agonía, ¿no? Sí. Es cierto. Sí, porque es un tema... Es agónico. Es agónico. Es una herida que Sí. sangra de a poco para el Y gobierno. además, Así es. y bueno, cerrando este tema, también es como que el gobierno también lo construyó a él como una figura con mucho poder, ¿no? Y es como su propio caballo de Troya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él lo empoderó demasiado y ahora le explota esta bomba de Adorni, ¿no? Sí, sí. ¿Saben que me llamó la atención una frase que definió Carlos Pagni, que es una persona indigente de idoneidad? Pues imagínense, Claro. tiene carencia para estar en el cargo, porque Adorni venía del periodismo. Sí. La verdad que no es por nada, no era un gran periodista. No se Lo destacaba. inventaron a Adorni. Sí, Claro, ¿no? Bueno, sus propios colegas lo mataron, no solo por cómo era su vida, que no tenía un peso, que no podía pagar la comida en un restaurante. Que dijo que sacó ese traje cuando lo vimos la primera vez en Claro. no sé cuántas cuotas. Y no era una de las figuras de la televisión, tampoco, ¿no? Tampoco. Así que bueno, no tiene muchas luces tampoco. Imagínense que el jefe de gabinete, porque por ahí la gente todavía lo tiene muy asociado con la vocería, es el que se encarga de manejar los recursos de la nación, de Sí. administrar la agenda de la nación. Es un cargo creado en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional,
que tiene mucho peso político justamente para que el presidente delegue funciones en este jefe de gabinete y que por ahora, si lo recordamos a Adorni como jefe de gabinete o lo ponemos en ese lugar, deja todavía mucho que desear. Un poco por esto, porque el escándalo no le permitió mostrarse como tal, Claro. y porque opaca todo, ¿no? Claro. Opaca todo. Sí, así es. Pablo, queremos Gracias, Pablo. agradecerte Gracias a por visitarnos ustedes. y por Los veo supuesto. pronto. Sí, Los no. felicito, van bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias, gracias, Pablo. un Te placer, esperamos como siempre. más Sí, claro. adelante. Que nos vamos. Toda la información, por supuesto, la encuentran en eltribuno.com.